Naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros. Que el Señor le bendiga en esta mañana y en lo que resta de sus vidas. Le doy gracias a Dios porque podemos reunirnos nuevamente y poder volver a verlos después de ya unos fines de semana ya largos. Y comenzamos a cantarle a nuestro Señor la canción que dice Yo quiero ser. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Queríamos darle un mensaje importante en este tiempo que nos dan, que nos otorga la iglesia. No podíamos hacerlo, nos hubiese gustado hacerlo de manera presencial, pero como todos ustedes saben, por el tema de pandemia no nos podemos juntar como en una reunión presencial. Así que, bueno, de alguna manera vamos a contarles desde acá, de esta manera virtual que tenemos, que el Señor nos regala, para mandarles este mensaje.
queremos contarles un poquito de nuestro testimonio y darle una noticia importante. Durante todo este tiempo de nuestra vida, de servir al Señor, hemos aprendido a que el Señor tiene los destinos de todos nosotros. El Señor dispone dónde vamos a ir a servirle, en qué lugar. Y hemos podido hacernos sensibles a esa voz. Hemos aprendido a escuchar al Señor donde quiere que estemos. Hoy el Señor nos habla y nos muestra que tenemos que continuar en otro lugar sirviéndole a Él. Así que este mensaje es un mensaje de despedida, un mensaje de poder decirle que vamos a continuar sirviendo al Señor en otro lugar. Son muchos motivos, pero lo importante aquí es que nosotros seguimos sirviendo al Señor y sabemos que la iglesia está sostenida por el Señor. Nosotros no somos personas totalmente imprescindibles, no somos ninguno de nosotros imprescindibles. Dios hace la obra. El Señor nos ha mostrado que durante todo este tiempo, estos años de poder haber estado con ustedes, hemos podido servirle como Él ha querido. Así que este mensaje, sí, aprendemos y aprender juntos. Queríamos contarles un poquito de este mensaje y bueno, tenemos algo para decirle, algo personal. Simplemente, como están, hermanos, poder agradecerles. No queda otra cosa porque desde tantos años que estoy en la iglesia llegué a conocer mucha gente linda con la cual pude compartir momentos lindos de risa, poder conocernos mediante charlas, hablando del Señor, y bueno, todo eso hace que las relaciones vayan creciendo. Y bueno, saber que decirles que desde un primer momento en que yo llegué a la iglesia, ustedes me recibieron con los brazos abiertos, con mucho respeto, con mucho cariño, y eso es para agradecer. Es muy importante que esto se haga así cuando alguien nuevo aún sin conocerle pueda ser recibido así. Entonces quiero agradecer a cada uno de ustedes, a los pastores que en ese momento nos recibieron, al grupo pastoral que estuvo en ese momento también, y bueno, cómo supieron apoyarnos en todo para poder colaborar en todo este tiempo en la iglesia en el que estuvimos hasta estos tiempos. Así que bueno, quiero bendecirles, decirles que los quiero mucho, que les dejo un gran cariño, un abrazo grande, y que, como dijo Pablo, la obra del Señor continúa en cada uno de nosotros, y seguramente cuando todo esto mejore, prontamente lo vamos a estar viendo cuando nuevamente sean las reuniones presenciales, porque vamos a estar visitando. Así que muchas bendiciones. Así es que agradecer, solamente y simplemente agradecerles, como Fab decía, a los hermanos que nos acogieron con todo el amor del Señor. No quisiéramos nombrar a gente porque quizás para no olvidarnos. Así que hermanos, no nos vemos más, sino que vamos a caminar con la mano del Señor, sirviéndole en otro lugar, siempre con los dones y los talentos que el Señor nos ha regalado. Gracias hermanos por tanto amor. Hemos aprendido, hemos crecido, hemos madurado gracias a ustedes. Muchísimas gracias, no tenemos más palabras que de agradecimiento. Y solamente esto lo logra porque Jesucristo está en medio de todos nosotros
A Él sea la gloria, dice un versículo de la Biblia. Pero hay un versículo que a nosotros sí nos acompaña, un versículo de ministerio que sí nos acompaña, que está en el Salmo 104:33. Dice: a Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Ese es nuestro versículo de ministerio, de música. La música la llevamos acá dentro de nuestro corazón. Ese versículo nos acompaña siempre. Hermanos, de nuevo, gracias. Que Dios le bendiga, que los prospere y que sean muchos más y podamos vernos pronto en una reunión. Por favor, manténganos al tanto ahí en las reuniones virtuales, porque vamos a seguirles. Le dejamos un versículo de bendición para todos nosotros. Se encuentra en 1 de Pedro 5:10. Capítulo 5, versículos 10 al 11. Que Dios le bendiga, hermano. Que Dios le bendiga. Y de nuevo, gracias. Gracias, muchas gracias. Chao, que Dios le bendiga. Y el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna, por Cristo Jesús, después de habéis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, corrobore y establezca. A Él sea la gloria e imperio para siempre. Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Vamos a cantarla, vamos a hacer algo atípico en esta mañana para que calentemos las gargantas, los cuerpos. Y vamos a cantarla con Aldo, vamos a empezar la canción Los Varones. Sé que son menos, pero no importa. Esa voz potente de los varones vamos a cantar en esta mañana. Vamos a empezar. Cuando ellos empiecen el o sí, vamos a empezar cantando las mujeres, la canción la cantan conmigo, ¿sí? Vamos a tratar de ver cómo sale esta canción, pero sé que no va a salir mal. Muchas gracias, hermano. Buenos días. Me gustaría en esta mañana compartir con ustedes un texto de la Biblia que está en Mateo capítulo 24 al capítulo 7 del 24 al 28. Este texto que vamos a leer nos va a servir como elemento motivador, como un texto que nos dispare para que nosotros analicemos y podamos hacer la meditación de esta mañana. Vamos a leer este texto que está en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 28. Si ustedes recuerdan este texto, no es otra cosa que el texto que tiene que ver con el Sermón del Monte. ¿Qué es lo que dice Jesús en este texto de Mateo capítulo 7, versículo? No olviden ustedes que el Sermón del Monte, hermano, es la declaración de aquellos principios fundamentales de la vida del cristiano. Es como los principios que no podemos nosotros ignorarlos. Y Jesús dice que qué es lo que está puesto allí, pero me gustaría que todos nosotros lo leyéramos. Digamos, algunos de ustedes tienen la Biblia, ¿verdad? ¿Pueden leerlo? Vos, Gabriel, ¿podés leerlo? Léelo en voz alta. Desde el 7 del 24 hasta el 27. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Muy bien, muchas gracias. Quiero que ustedes noten que el Señor Jesucristo, después de haber enseñado
toda una doctrina del Sermón del Monte dice que existen dos tipos de personas. Aquellas que escuchan la palabra, están chochos de la vida, están gozosos, pero que no la hacen. Y lo compara como un hombre insensato, como aquel que edifica su casa sobre la arena, que cualquier viento, cualquier lluvia le destroza la casa y es todo ruina. Pero aquel hombre que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, la hace, obedece, lo compara como un hombre sabio, que edifica su casa sobre la roca, que pueden venir vientos, lluvias y ríos y no le pasa nada. Me gustaría, hermanos, que en esta mañana, con este tema, con estas palabras del mismo Señor Jesucristo, nos pudiéramos nosotros ubicar en qué lugar estamos nosotros. Si hemos edificado nuestra casa en la arena o si hemos edificado nuestra casa en la roca. Me gustaría que nos hagamos un autoanálisis, porque es importante saber, porque es de vida la decisión. Voy a tomar en esta oportunidad 3 textos del Nuevo Testamento que me servirán como elementos de análisis. Y el primero tiene que ver con algo que está en casi toda la Biblia. Tiene que ver con la amargura. Quiero que ustedes tomen nota de este texto. Repito para que no nos desubiquemos. Vamos a tratar de ver qué tipo de personas somos. Y voy a tomar 3 pasajes del Nuevo Testamento a los fines de que nos sirvan de autoanálisis, para que nosotros nos analicemos. En este caso, he tomado Hebreos capítulo 12, versículo 15. Fíjense ustedes que acá Pablo dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y que por ella muchos sean contaminados. Este texto está en un libro particularmente importante que es de Hebreo. Es decir, que Pablo les está hablando directamente a los judíos. Y los judíos entendían perfectamente lo que Pablo quería decirles. El amargo, hermanos, el amargo era aquel hombre, aquella mujer que había apartado su corazón de las promesas de Dios. Eso lo podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 29, versículo 18. No hace falta que lo lean, después lo pueden ustedes verificar. El amargo es aquel hombre, aquella mujer que aparta su corazón de las promesas de Dios. Pablo dice, la amargura es un problema. Y es un problema doblemente importante. Por un lado, porque aquella persona amargada impide que la gracia de Dios sea para él. Impide que Dios lo bendiga. Y en segundo lugar, la amargura es un contaminante. Ustedes tienen un amargado a la par y ese nos contamina todo. Es muy importante que nosotros nos demos cuenta que este problema que nos cita la Biblia, debemos eliminarlo de nuestra vida. No es en beneficio de otros, es en beneficio de otros porque no lo contaminamos, pero fundamentalmente es en mí, de mi propia persona. Voy a tratar de ilustrar con 2 ejemplos. El primero tiene que ver con la leche de las vacas. Ustedes no sé si saben que las vacas si comen un pasto, es un yuyo que está medio del pasto bueno que se llama altamisa, la leche de la vaca sale amarga. Y hay que tener mucho cuidado porque esa leche amarga de la vaca puede contaminar toda la leche buena del resto de las vacas. Ustedes imagínense que el hombre de campo empieza a ordeñar las vacas y luego va depositando en un recipiente pequeño, pero luego lo va depositando en otro más grande. Si no detecta que la vaca que está ordeñando tiene leche amarga, contamina todo. Yo he tenido la bonita experiencia
de estar al lado de mi abuelo para ordeñar las vacas. Yo me sentaba al lado de él y los primeros chorros al ordeñar la vaca, yo le ponía una taza y probaba. Había que tener precaución. Yo le decía, abuelo, esta leche está amarga. Y no la mezclábamos. Porque Pablo dice, la amargura es un problema. Hay que tener cuidado. Hay un pasaje de la Biblia, hermano, que nosotros podemos tener presente en este momento y que nos puede ilustrar de buena manera. Se encuentra en el libro de Ruth. Allí Noemí aparece como destacada y casi todo el relato está en el primer capítulo de Ruth. Se cuenta que el pueblo judío en ese tiempo, gobernado por los jueces, tenían problemas de alimentación. Entonces Ruth y su marido tomaron una decisión equivocada. Voy a repetir. Estando en una situación de aprieto de comida, Ruth, su marido y sus hijos tomaron una decisión equivocada. Y voy a aclararles, porque no teniendo esta situación de mucha holgura, tanto Ruth como su marido alejaron su corazón de las promesas de Dios. Dios al pueblo judío y a todos nosotros, sus hijos, siempre nos ha garantizado, dice, hijos, jamás les va a faltar el alimento. Hoy tendrán un poquito más, un poquito menos, pero siempre lo van a tener, porque nunca voy a abandonarlos. La palabra de Dios es contundente. Sin embargo, Ruth apresuradamente, olvidando estas promesas de Dios, se va a otro pueblo, a los pueblos de Moab, a las tierras de Moab. Y yéndose ahí, no recibió las bendiciones de Dios. Noemí no tuvo las gracias de Dios. En ese lugar muere su marido, mueren sus 2 hijos ya casados. Y después de un tiempo, Noemí decide regresar. Y cuando Noemí entra de nuevo al pueblo, dice que todo el pueblo estaba conmovido. Y se preguntaban, ¿no es esta Noemí? ¿No es esta Noemí? Tenía un aspecto deplorable. Noemí, dice la Biblia, ustedes pueden leerlo, dice la Biblia que Noemí alzó su voz y dijo, no me llamen Noemí, no me digan Noemí, le dijo a todos sus compatriotas, a todos su vecindario. Noemí quiere decir placentera. Sin embargo, dice Noemí, díganme Mara, que significa amargura, porque en realidad yo de aquí me fui llena y Dios me ha vuelto con las manos vacías. Ahora Noemí se daba cuenta que tenía las manos llenas. Ahora se daba cuenta Noemí que había cometido un grave error. Ahora se daba cuenta Noemí que no había recibido la bendición de Dios. Es muy importante, hermano, obedecer la palabra de Dios. Y el hincapié fundamental que estamos haciendo es que no solo debemos ser oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra de Dios. Esto nosotros a veces no nos damos cuenta. Pero fíjense ustedes, únicamente para que ustedes recuerden algo tan importante. Dios da, Dios quita, dijo Job. Alabado sea el Señor. En segundo lugar, voy a tomar otro texto de la Biblia, del Nuevo Testamento,
Y vamos a reflexionar sobre este tema tan importante. Y es en 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias a Dios en todo. Dad gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si este texto es tan importante que ustedes, hermanos, podrían analizar y ver que, y deben haber escuchado como yo, que muchos de los hijos de Dios dicen: ¿cómo me gustaría saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Este texto es categórico. Este texto me dice que este es uno de los aspectos de la voluntad de Dios: dar gracias a Dios en todo. No hay término medio. Dar gracias a Dios en todo. Dos ejemplos nos pueden ayudar. Uno de ellos tiene que ver, hace más o menos 45 años aproximadamente, que estuve en Córdoba, en TEA, en esa ciudad balnearia, digamos, de veraniega, en la ciudad de Córdoba. Allí he disfrutado días preciosos, maravillosos, digamos, de placenteros para la vida corporal, pero además feliz por escuchar la palabra de Dios. Cada noche, antes de dormir, un hermano leía un pasaje de la Biblia, meditábamos y luego nos íbamos a la cama. Al otro día, antes del desayuno, este mismo hermano que había tenido la lectura y la explicación de la palabra de Dios, preguntaba: ¿hay algún hermano, hay alguna hermana que quiera testimoniar, dar testimonio en esta mañana? En ese día una hermana levantó la mano y dijo: yo tengo dos cosas para decir. La primera, hermano, es que por fin anoche he podido entender lo que dice 1 Tesalonicenses 5:18, dar gracias a Dios. Es la primera vez que yo he podido obedecer a Dios, dándole gracias por la muerte de mi esposo, que hace 10 años murió. Luego dijo: no se pueden imaginar, hermanos, la paz que sentí, porque siempre tuve una vida amargada. En segundo lugar, dijo ella, inmediatamente le doy gracias a Dios por la lectura de su palabra, porque es la primera vez que le perdono a Dios. Mejor dicho, dijo ella, que le agradezco a Dios también y le doy gracias por la muerte de mi hijo. Hace 2 años que murió. Qué difícil me ha resultado todos estos años mi vida. Qué complicado han sido todos estos años de mi vida. Es muy importante darse cuenta que dar gracias a Dios en todo es una gran bendición. Yo me pregunto, hermanos, ¿qué poder, qué valor tiene la palabra de Dios para nosotros? Muchas veces hemos escuchado que en el Antiguo Testamento la Biblia dice por sí misma que la palabra de Dios es lámpara a mis pies, es lumbrera a mi camino, es como las estrellas, es como la luna. Pero ¿la obedezco? ¿Hago caso? Yo me cuestiono permanentemente. Dice el escritor norteamericano Mark Twain que él está preocupado no por lo que no sabe de la Biblia. Estoy profundamente preocupado, dice él, por lo que sé de la Biblia y no lo hago.
No me preocupa tanto conocer los secretos del Apocalipsis o todos los misterios de Daniel. A mí lo que me preocupa es la claridad con que Dios nos ha hablado en el Sermón del Monte, la claridad con la que Dios nos ha hablado los 10 mandamientos, y yo tengo graves problemas para darle cumplimiento. Estoy admirado, dice este escritor, cómo muchos de mis hermanos en Cristo viven preocupados en saber todas las cosas de Apocalipsis, pero no se preocupan ni sienten dolor de no obedecer la palabra de Dios. No sienten preocupación de que Dios maneje sus vidas. Pareciera, queridos hermanos, que el grave problema está en esto. La Biblia es transparente como el agua en cosas elementales que si la hacemos seríamos seres felices. El problema, podríamos sintetizarlo, es lo que Dios nos habla con claridad, con transparencia, y nosotros no lo obedecemos. En tercer lugar, voy a citar un pasaje también del Nuevo Testamento. Está en Filipenses capítulo 4, del 4 al 7, para analizar y ver y seguir ayudándonos a ver la importancia que tiene en obedecer la palabra de Dios. No solo ser oidores, sino hacedores, inteligentes, sabios, edificar nuestra vida sobre la roca. Dice este pasaje lo siguiente, ustedes lo tienen allí, pero si ustedes se fijan en el versículo 4 y el versículo 6, hay un consejo que tiene que ver sobre la conducta, sobre la recomendación para mi vida interior. Dice el versículo 5, regocijaos en el Señor siempre, vivan alegres. El versículo 6 dice, por nada estéis afanosos. No se amarguen la vida, vivan alegres, porque el versículo 6 dice, si tienen algún problema, pónganlo en la mano de Dios, esperen en Él, no hagan lo de Noemí. El versículo 5, que lo hemos salteado, fíjense, tiene una recomendación para la vida en sociedad, para la vida con el otro, la vida con nuestros vecinos. ¿Qué dice? Vuestra gentileza sea conocida por todos. Sean hombres y mujeres gentiles, sean buenas personas, vivan bien. Y como resultado, dice este pasaje, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento estará en vuestros corazones. ¿Por qué somos tan desobedientes? ¿No les parece que es importante vivir como Dios manda? Usted podrá decir, bueno, pero miren, no hay pero, dice Dios, ustedes no dudan, pruébenme. Esto dice la Biblia. Ustedes piensan que no son capaces, pruébenme. Probemos a Dios. En la medida que todas las cosas vamos a nosotros tener la certeza, vamos a estar contentos, vamos a estar felices, nos vamos a sentir llenos de orgullo de estar donde estamos, cuando nosotros sepamos que Dios es poderoso, que es fiel. Hace más o menos 5 o 6 años, en Chile había temblores uno tras de otro. Prácticamente a veces minutos, a veces horas, pero fue un tiempo donde la sociedad chilena estaba angustiada. Sin embargo, hay el testimonio de una familia evangélica que vivió de la siguiente manera. Cada noche, hace 5 años, 6, estos hermanos, medio de esta crisis de temblores, ellos cantaban un himno, oraban, y toda la familia se iba a acostar a sus respectivos dormitorios, a sus camas, mientras una vecina del lado de ellos dormía aterrada en su auto en la calle. Así pasó el tiempo y esta vecina un día entrevistó a esta familia y le dijo:
Les envidio a ustedes. No sé qué es lo que tienen que con tanta calma y paz se van a dormir. Yo quiero en esta oportunidad que ustedes me hagan el favor y me cuenten qué es lo que les ha hecho ese Jesucristo que ustedes hablan, para que tengan esta paz y esta tranquilidad. Hermanos, amigos, no hay mensaje, no hay discurso más eficaz y más extraordinario que aquel que lo vivimos con el ejemplo, que lo hablamos con nuestra propia vida, que le decimos al mundo, así somos. Nadie necesita escuchar grandes palabras, me tiene que ver a mí andar y deben sentir la pasión de querer ser como yo. Si eso no ocurre, algo está mal. Eso no es de buen cristiano. Recordemos lo que dijo Gandhi, el extraordinario dirigente político de la India, que consiguió la libertad y la independencia de la India. En cierta ocasión un grupo de evangelistas fue ahí y lo entrevistaron. ¿Y qué es lo que le preguntaron? Señor Gandhi, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros para que el pueblo de esta nación crea que Jesucristo es el Señor? El extraordinario maestro, el sabio maestro Gandhi les dijo: señores, lo que ustedes tienen que hacer todos ustedes tienen que vivir lo que Cristo les ha enseñado. Ustedes tienen que vivir lo que Cristo les ha enseñado. No le quiten nada, no le agreguen nada, y mi pueblo los va a seguir. Muy importante el ejemplo de vida. No hay otro poder más extraordinario que el ejemplo de vida. El mundo debe ver que hay un plus dentro del cristiano. Si eso no ocurre, no va a haber cambio. Porque el cambio viene donde el hombre viejo siente la pasión por el hombre nuevo. Debe ver en nosotros algo deseable, admirable, codiciable. Y después de eso deben decirme: che, Roque, haceme el favor, enséñame, ¿qué es eso que tenés vos? Enséñame, ¿qué es eso que enseñan allí en la Thomas Edison y Luis Agote? Invítame. ¿Saben? Estando en un campamento en Catamarca, predicaba uno de los misioneros, de los primeros misioneros que vino acá al norte argentino, de apellido Green. Es el padre de Steve Green, que lo vemos nosotros ahora por televisión. En esa época eran esos chicos muy pequeños, de 3 años, 4 años. Este misionero dijo que contó la siguiente historia. Colgate, dijo, era un joven muy modesto, pobre, que vivía en el campo con su madre. Su madre, viuda ella, no tenía posibilidades de ayudarlo a su hijo. Entonces decidieron, tanto la mamá como él, que él iba a irse a la ciudad con lo poco que tenían a buscar trabajo. Y la madre no tenía otra cosa para darle que su propia Biblia. Y le dijo: hijo, no te olvides de leerla todos los días de tu vida. Colgate, testimonio de él, que llegó a ser millonario porque leyó la Biblia. Porque leyendo la Biblia se había dado cuenta de un gran negocio: la crema Colgate.
¿Qué es lo que leyó en la Biblia Colgate para hacerse millonario? El predicador dijo, no sé. Lo que yo sé es que Dios bendice al hijo obediente. Y Colgate, cuando millonario, ganaba millones de dólares, el 80% como agradecimiento a lo que había encontrado en la Biblia lo donó para que se publique la Biblia, para que sea divulgado el mensaje de Dios. Es muy importante ser obediente. La obediencia Dios la premia. Por eso, el escritor norteamericano se pregunta asombrado, ¿por qué razón hay muchos de nosotros que estamos tan preocupados en saber qué es lo que dice Apocalipsis? ¿Por qué no nos preocupamos si nuestra vida está en orden? Si obedecemos a Dios, lo que Él nos dice con tanta claridad. Para terminar, podríamos nosotros hacer la siguiente síntesis. En primer lugar, debemos darnos cuenta que la amargura es un problema. Que el hombre que está amargado no recibe la bendición de Dios. Y en segundo lugar, es un contaminador. En segundo lugar, debemos darnos cuenta nosotros que dar gracias a Dios en todo, esa es la voluntad de Dios. Yo no tengo ninguna autoridad para discutir la soberanía de Dios. Yo no sé. Los voy a agobiar con un ejemplo que salta a la vista. Si José se hubiera criticado, se hubiera enojado, ustedes saben que fue vendido, fue revendido, fue a la cárcel José. Luego al final Dios lo bendijo por su fidelidad y pasó a ser el ministro del faraón. Y fue el hombre que luego salvó del hambre a su pueblo. Nosotros no sabemos por qué Dios actúa como actúa. Si fuéramos inteligentes, vamos a tener la sanidad interior. Porque lo que ocurra o no ocurra, no lo podemos modificar nosotros. Y por último, hermanos, hay que vivir alegre, hay que vivir gozoso. Debemos marcar una diferencia. Yo creo que es un proceso de educación y de tiempo. Es un proceso. Yo creo que nuestro viejo hombre debe sentir la fascinación por ser un hijo de Dios verdaderamente obediente. Yo creo que nuestro viejo hombre debe sentir la fascinación por el hombre nuevo, por ese hombre marcado por el mismo Señor Jesucristo, ese que Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algún día nosotros, llenos de gozo, no porque vamos a vivir nosotros en el monte de la transfiguración siempre. Hay veces que no viviremos allí. También estaremos en el valle de lágrimas, pero obedeciendo a Dios. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y especialmente que nos bendiga a ser obedientes. Probemos a Dios, hermano. No seamos insensatos. La fe se acrecienta porque la pongo en juego. Ustedes saben que David, ¿qué es lo que decía? Dios me ha librado del oso. Dios me ha librado del león. Él ha puesto en juego la fe. ¿Cómo no me va a librar de este filisteo? ¿Cómo no me va a librar del problema que tienen ahora?
son minucias. Hoy no me he podido levantar, estamos aquí, demos gloria a Dios. Dios nos